Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Vamos a hacer un nuevo cambio de formato. A partir de esta semana vamos a hacer una semana índices y Bitcoin y otra semana commodities, ¿sí? Todo esto va a ser los viernes generalmente. Sí, salvo que haya algún feriado o algo, bueno, ahí vemos, pero la programación normal va a ser todos los viernes. Así que bueno, hoy vamos a arrancar con los índices con Bitcoin. Semana bastante movida, ¿no? Y al fin tenemos algún tipo de corrección. Sí, lo más comparable que tuvimos se dio en diciembre del año pasado. Sí, ya casi, prácticamente ya casi hace 5 meses. Sí, y la verdad es que tuvimos una suba bastante vertical y parabólica, ¿no? Bien, en el Standard Poor's, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, mientras esté arriba de 518, bien, o sea, probablemente siga abajo de 518, apuntaría a la zona del gap en la zona de 500, más o menos 501, 502, y parecería que probablemente vayamos a esa zona. Fíjense que esta vela es del jueves pasado, de la semana pasada. Tuvimos un movimiento bien pronunciado a la baja, así, rompiendo esta zona. Tuvimos el rebote, rechazó ahí. Y ahora probablemente vayamos a esta zona, ¿sí? Mientras esté arriba de esta zona, lo sigo viendo bien. Probablemente ahí hagamos algún tipo de lateralización, sobre todo porque al gráfico semanal le falta así bajar un poco más la volatilidad. Entonces, puede ser que tengamos una corrección, sí, que sería más o menos de punta a punta, casi un 5%, si no me equivoco, un 4,7%. Sí, probablemente esa sería la zona que yo vería. El mensual sigue bien, ¿sí? 500 también es una zona bastante clave, 505, sí. Sí, probablemente intentemos ir a esa zona y ahí veremos. Fíjense que acá también es una zona, ¿sí? de esta micro corrección que tuvo acá, así que probablemente esa zona sería la que yo diría, che, bueno, es una zona interesante para aumentar posición y probablemente siga al alza y veremos cuando llegue, ¿no? Si abajo de 500, ahí sí probablemente esté un poco más bajo presión y ahí sí apuntaría a la zona que poco más de largo plazo me interesa, que es la zona de 4,75, 4,65, ¿sí? Pero por ahora bastante bien. La verdad que mirando el semanal, fíjense lo que es una corrección bastante necesaria porque la verdad que a nivel semanal la única corrección muy entre comillas que tuvimos fue esta, ¿sí? Después prácticamente línea recta. Y bueno, lo más sano, a mí me parece mucho más sano que haga algo así, a que haga algo así en línea recta. Era necesario alguna especie de respiro, porque prácticamente desde octubre del año pasado lo único que hacía era subir, ¿no? ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Lucioni. Entra a guslucioni.com, suscríbete y empezá a invertir diferente. El Nasdaq bastante más fuerte, o sea, sigue siendo como dentro de un punto de vista de la estructura del gráfico, sigue siendo el que mejor está, sí. El Nasdaq recién abajo de 4,33, creería que probablemente haya la zona de 4,25, que es la zona del gap. Pero la verdad que sigue bastante lateral, ¿sí? 4,33, mientras esté arriba de ahí, diría que probablemente el Nasdaq lo que va a ser lateralizar, ¿sí? Y abajo de 4,33 apuntaría ese pequeño gap que hay acá, ¿sí? Y bueno, obviamente abajo de 4,33 ya el semanal estaría un poco más pesado. Incluso para el que es más paciente podría llegar a apuntar a la zona de 410, ¿sí? También el Nasdaq lo mismo, prácticamente subiendo. La única zona de interés que hay fue también esta microcorrección, pero prácticamente en línea recta y necesitaría un poco de respiro. La verdad que bastante bien el Nasdaq comparado al resto. Pero bueno, vamos a ver qué hace en 4.33, si es que llega. Y mientras esté abajo de 4.40, probablemente siga la presión a la baja, ¿sí? Por lo menos acá, e incluso podría llegar ahí, ¿sí? Abajo 4.25 sí apuntaría, ¿sí? 4.25 cierre aéreo sí apuntaría
a la zona más interesante a largo plazo, en la zona de 410, 396, que es más o menos la consolidación que tuvo el año pasado. El Dow fue el más parabólico de todos los índices. Fíjense que nunca tuvo ni siquiera prácticamente 3 velas rojas, ¿sí? Y ahora sí corrigiendo, que también es necesario en el Dow. Yo apuntaría a la zona de 376, 370, 371 en realidad. Ya se pone más interesante. Fíjense que la volatilidad ya está bastante complicada, así que creería que esta zona es bastante interesante. También una descompresión bastante necesaria, ¿sí? O sea, estamos viendo en todos los índices, excepto el Russell, que sigue siendo más atrasado. En todos los índices estamos viendo subas parabólicas y considerables, ¿sí? O sea, no es que estamos hablando de un 10%. Fíjense, un 25, casi un 24%, ¿sí? O sea, todas subas en línea recta de mínimos a máximos. 32%, ¿sí? No son porcentajes normales. 29, ¿sí? Pero bien, el Dow, esa zona me parece bastante interesante. Vamos a ver el corto plazo. Sí, sí, 376, ¿sí? Esta zona de acá probablemente sea tocada, ¿sí? Y ahí veremos si hace algo más profundo. La verdad que estaría ideal, o si no. Pero esa zona es como la que me gustaría ver al Dow. La verdad que está bastante interesante, ya está bastante descomprimido, ¿sí? Puede seguir descomprimiendo claramente. El Nasdaq, perdón, no lo vimos. El Nasdaq está bastante descomprimido. Fíjense que está dando una azul. ¿Desde cuándo no tenemos azul? Desde 2017. Desde 2017, ¿sí? Hace 7 años hace que no tenemos una señal así. Bueno, bastante bien. Pero bueno, creería que si el resto sigue bajo presión, probablemente el Nasdaq intente la zona de 433, 432. Donde diría que probablemente la baja haya sido más que nada una trampa. Si el SPY tiene un cierre diario arriba de 520, 521, probablemente haya sido una trampa y haga algo así, ¿sí? Pero mientras está abajo de 520, 521, la gravedad sola diría que lo debería llevar a la zona de 500, ¿sí? Vamos a ver el Russell, por ahora bastante bien, ¿sí? Puede llegar a quedar un poco más, puede ser la zona de 196, 195, 196, 194, 50, ¿sí? Sí, 195 más o menos. Para redondear, si quieren un solo valor, 195. Y mientras esté arriba de 189, a largo plazo sigue bastante bien. Pero creería también que le queda un poquito más de baja, probablemente por lo menos, sí, 196. E incluso un poquito más abajo. Pero sigue bien, ¿sí? El semanal sigue bien, mientras está arriba de 189, la tendencia semanal sigue siendo alcista. También una suba bastante considerable, con una corrección bastante superficial. Así que para mí era lo necesario, ¿sí? Un poco de corrección, un poco de meter miedo, porque venía muy fácil, y de oxigenar un poco, ¿sí? Bitcoin, la verdad que no hay muchos cambios, ¿sí? Tocó la primera zona de interés acá, es más, la tocó recién y salió bastante bien de ahí, 66. Fíjense que tenemos una especie de, ¿no? No sé mucho hacer triángulos, pero alguna especie de triángulo ascendente, si lo quieren decir, con una clara resistencia, ¿sí? Por la zona de 72.000, 73.000, ¿sí? Y pareciera por ahora mínimos ascendentes, ¿sí? Pero bueno, las zonas para agregar siguen siendo las mismas: 66, 100, 66, 200, y la zona más cercana a 59, 900, 60.000, ¿sí? La verdad que no hay mucho. Si cierra abajo de 64 300, un cierre diario, probablemente tengamos ese movimiento a la zona de 60, 59, 900, ¿sí? Y abajo de ahí sí creería que probablemente venga una corrección un poco más considerable, pero mientras esté arriba de acá, de 59, 870, póngale un valor redondeado si quieren para facilitar un poco la memoria. Abajo de ahí sí creía que probablemente se venga una corrección un poquito más importante. En primer medida 51.000 entre 51 y 47.500, ¿sí? Pero bueno, también, ¿no? Tenemos una suba bastante parabólica. No nos sorprendería seguir lateralizando. Es más, yo sigo pensando que probablemente tenga un periodo de lateralización, ¿sí? El Bitcoin, mientras
comprime volatilidad. Ese escenario va a seguir siendo viable mientras esté arriba de esta zona, ¿sí? De 59.800. Para redondear, 59.900. Mientras esté arriba de ahí, yo sigo pensando que el escenario más probable ahora es una especie de lateralización, ¿sí? Y bueno, de corto, de vuelta, arriba de 64.700, probablemente siga consolidando en este tope del rango, ¿no? Entre 64.800, 64.700 y la zona de 72.000 a 73, ¿sí? Dominancia bastante bien, bastante bien. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo mientras esté abajo de esta zona? ¿Sí? Neutral, mientras esté arriba de esta zona neutral. Y sea cual sea el movimiento que vamos a tener, probablemente iba a ser la continuación o el reversal en este caso. Este sería el reversal, esta sería la continuación. Parecería que tenemos continuación probablemente en primer medida, ¿sí? A esta zona más o menos, la zona de 58, 58 y medio, ¿sí? Entonces creería que por lo menos o el Bitcoin va a bajar menos que el grueso de las alts o el Bitcoin va a subir más que el grueso de las alts. Siempre es que el grueso de las alts. Siempre va a haber excepciones, siempre va a haber alts que van a subir cuando todo cae y siempre va a haber alts que suban más que el Bitcoin cuando la dominancia sube, ¿sí? Esto es generalista, a nivel general, ¿sí? Pero tiene pinta de probablemente querer seguir. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que tenemos commodities. Y bueno, espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.